Hoy vamos a estar hablando sobre Pedro, cuando Pedro entrega a Jesús, cuando Pedro niega a Jesús, porque quien lo entrega es otro. Cuando Pedro hace esto, hoy vamos a estar mirando básicamente algunos pasajes que relatan esta historia, lo que pasó en ese momento que Pedro hace eso. Y quiero que vayamos, antes de comenzar, quiero que vayamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 69 y 75. Mateo 26, versículo 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Y dijo Pedro: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que me acompañen en un momento de oración, por favor. Señor, gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias porque nos podemos reunir para alabar tu nombre, para exaltarte, glorificarte, para conocerte más, para saber más de ti. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que hoy tu palabra llegue a nuestros corazones, que la podamos, Señor, recibir, porque es tu palabra, no es mi palabra, es la tuya. Es lo que tú dices, no es lo que yo digo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos haga entender qué es lo que hoy nos quieres enseñar. Porque en este pasaje que acabamos de leer hay tantas cosas que aprender, pero que lo que hoy tengas para nosotros podamos atenderlo y obedecerlo. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta predicación es: ¿por qué nos preguntan si somos cristianos? ¿Por qué nos preguntan si somos cristianos? Creo que al pasar del tiempo, de los años, muchas veces nos hemos encontrado en esa situación donde algunas personas que no son cristianas, por alguna razón, nos hacen la pregunta, que nos pregunta que si somos cristianos. Pero eso se debe a alguna razón, porque si yo voy por la calle o tengo amigos, por ejemplo, quizás los amigos van a ser más fácil de saber que soy cristiano, porque bueno, les digo: no, voy a la iglesia el domingo, o tengo una reunión, o cosas como esas. Es mucho más fácil para esos amigos cercanos identificarnos y saber que somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no nos conocen?
que pasan cuando no saben quiénes somos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de la nada alguien le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y es interesante que esas personas que no conocen de Dios nos hagan esa pregunta. Si nos hacen esa pregunta, es un síntoma, digamos, o una alerta de que las cosas como que estamos dando un buen testimonio, como que estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Es algo que no digo que pasa frecuentemente, porque sí, sería mentira, sino que pasa todo el tiempo, pero creo que en algún momento a algunos de nosotros debería pasarnos, o nos ha pasado. Entonces, es interesante eso, que nos pase. Y acordándonos un poquito de lo que acabamos de leer de Pedro 26, 69 al 75, vemos que claramente Pedro niega a Jesús, dice yo no lo conozco. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado de igual manera? Que nos hacen esta pregunta y nosotros quedamos que no sabemos qué responder. Posiblemente nos pasó, o quizás nos pasa todavía, pero digo nos pasó porque creo que al principio a veces es más, no sé por qué razón, pero es más difícil decir yo soy un hijo de Dios, porque me da pena, me da vergüenza. Y a veces yo me pregunto, pero ¿por qué me da pena? ¿Por qué me da vergüenza si tengo la verdad? Tengo al Señor. Él es mi Padre y no hay nadie superior a Él. ¿Por qué me debe dar vergüenza o negar como Pedro lo hizo? Obviamente es claro que fue por temor, pero luego vamos a ver un poquito eso del temor. Y él lo hizo por temor, pero nosotros lo podemos hacer también de igual manera por temor o por cualquier otra razón. Pero la pregunta es, ¿por qué nos pasa eso? Personalmente, cuando comencé los caminos del Señor, era muy joven, y sí, tenía amigos del colegio. En Venezuela decimos el liceo, que aquí es como la secundaria, o creo que es la secundaria, o colegio creo que llaman. Y pues es la temporada de adolescencia, ya todos sabemos. ¿Quién va a querer, siendo adolescente, que diga, no, ese es un evangélico? Pues creo que es difícil, o por lo menos para mí fue. Sin embargo, aunque fue difícil, muchas veces decía, sí, yo soy cristiano. Otras veces simplemente me iba por la tangente y cambiaba la conversación. Y es algo que, digamos, es más o menos natural, pero también puede ser lo opuesto. Y es, cuando llegamos a los caminos del Señor, estamos en ese primer amor, cuando estamos enamorados, y al contrario, decimos, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Tenemos las dos partes, ¿ok? Pero evidentemente es algo que creo que a todos nos ha pasado o nos pasó en algún momento. Entonces, es bueno que por nuestra cuenta nos preguntemos eso. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué esa vergüenza? ¿Por qué ese miedo? Si no me va a pasar nada. Al contrario, a través de lo que yo testifique, otros también pueden llegar al Señor. A través de mi testimonio, otros pueden llegar a Dios también. Pueden llegar a Jesús. Entonces, quiero dejar esa pregunta ahí como abierta. ¿Por qué nos pasa eso? Y aún de adulto, yo di un ejemplo de joven, pero aún de adulto, creo que quizás sea menos, pero creo que de alguna u otra forma tenemos como, o por lo menos yo tengo como esa, no sé, esa cosita en el cuerpo que no entiendo, que es como que no quiero, o no es que no quiero, porque yo sí quiero, pero es como algo extraño. Obviamente también al enemigo no le conviene que nosotros testifiquemos de Jesús. Eso es otra cosa. Pero el punto es que nos pasa eso,
Y hoy vamos a hablar de Mateo, de Lucas y de Juan, no de Marcos. Faltó uno, pero no va hoy. Y quiero que en los tres pasajes o libros habla básicamente de la negación de Jesús ante las personas. Y después que leamos los tres, quiero que vayamos a meditar en cada uno, porque en los pasajes se parecen mucho. Hay muchas palabras que se repiten una y otra vez. Entonces vamos a ver qué encontramos allí. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 22. Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54 al 62. Ok, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay algo en estos versículos, en este libro de Juan, que no está en Lucas, que no está en Mateo, y es la primera parte donde dice, y Pedro le seguía de lejos. El resto de la historia, o vamos a decir porque la historia es la misma, pero el resto de las palabras básicamente están ahí. Y dice, y Pedro le seguía de lejos. Y muchas veces estamos como Pedro. Seguimos a Jesús, ¿sí? Pero de lejos. De lejos. Y el Señor no quiere que le sigamos de lejos, sino que le sigamos de cerca. Que estemos cerca a Él. Porque ¿de qué vale decir que yo soy un seguidor de Jesús y le sigo de lejos? Por allá escondido, detrás de los rincones, para que no me llamen cristiano. ¿De qué me sirve eso? Obviamente, sabemos que la razón de Pedro era porque tenía miedo. Porque estaban juzgando a Jesús. Entonces él, pues obviamente, él dice, no, como humano, no, yo me quiero evitar eso porque yo me quiero salvar. Y hay en un pasaje, no lo tengo en este momento, pero que dice que es una profecía que tiene el Señor, que dice que heriré al pastor y las ovejas se irán. Pues se cumple la profecía, lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, ¿estamos siguiendo al Señor de cerca o lo estamos siguiendo de lejos? Y de cerca no es venir cada domingo acá a este lugar,
a congregarnos como iglesia. Eso es algo que es importante. Pero podemos estar aquí, pero no estamos. Eso no es seguir a Jesús de cerca. Eso es estando aquí, pero igualmente seguimos lejos. Seguimos estando lejos de Él. Entonces, eso nos puede pasar. Y si a algunos nos está pasando hoy, pues el Señor nos pregunta, ¿me estás siguiendo de cerca o me estás siguiendo de lejos? ¿Estás como Pedro por allá para que nadie me vea? Y cuando digo para que nadie me vea, porque también hay quiero aclarar que a veces puede pasar que simplemente queremos que nos vean. Ahí ya es otra cosa totalmente diferente. ¿Okay? No estoy hablando de que quiero que me vean, ya es un problema que tendríamos nosotros. Para decir, no, yo prefiero estar de lejos porque es que mejor así paso desapercibido. Y no. Sí, es verdad, Dios a cada uno de nosotros definitivamente nos ha dado algo diferente, algo especial. Algunos hacen mucho en silencio, pero no significa que su relación esté lejana o lejos de Jesús, o que estén lejos, no significa eso. Entonces, vemos en Lucas eso, esa expresión que dice, y Pedro le seguía de lejos. Si vamos a Juan, si vamos a Juan 18, versículo 15 al 18, Juan 18, versículo 15 al 18, dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió, pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, o le preguntó, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo Pedro, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. La frase que vemos aquí, que es diferente a lo que hemos leído, dice, y seguían a Jesús Simón Pedro, pero lo importante no es esa parte, es lo que viene, y otro discípulo. Sinceramente no sé quién era ese otro discípulo. Lo que sí sé, y lo que el Señor nos dice, es que era otro discípulo. Había otra persona ahí. Había otra persona. Y mi pregunta es, si este discípulo era un discípulo de Jesús, entró a donde llevaron a Jesús, conocía al sacerdote, que era Caifás, si no me equivoco, entró, y porque a este discípulo, a ese otro discípulo, que no vemos el nombre, no le dijeron nada. Él entró tranquilamente, porque dice que había ahí, conocía al sacerdote. En Venezuela diríamos, tenía su palanca ahí, tenía tenía ahí su cosa, digamos. Y no hablo de algo malo, sino como que hay una relación ahí entre ellos, que no sé qué tipo de relación era. Solo aquí podemos ver que dice que era un conocido, digamos, un conocido del sumo sacerdote. Y
Y es interesante que a Pedro no, o sea, lo estaban como, vamos a decir, no juzgando, sino como atormentando, como, sí, como presionando, como, ¿y por qué a Pedro? Si el otro entró tranquilamente. Se supone que si tenían algo en contra de Jesús, a los dos debía ser de igual forma, porque eran seguidores de Jesús y ellos no querían nada, no querían nada que viniese de Jesús, nada. Entonces es interesante como que eso pase, ¿no? Entendemos, como ya vimos anteriormente, que ya Jesús le había dicho de antemano, que no lo leímos, pero está anteriormente, donde dice que Jesús le dice que antes que cante el gallo, me negarás. Cuando se lo dijo cuando estaba, no en este momento, sino antes. O sea, ya él sabía, ya Jesús y él sabía. Pero mi pregunta es, ¿por qué Pedro, solamente Pedro? Y puede haber muchas razones o muchas respuestas, sinceramente, o no hay ninguna. Puede ser simplemente un misterio del Señor. Quizás había algo en Pedro que Dios tenía que trabajar y era a través de esa situación que tenía que hacerlo. Puede ser una posibilidad. Entonces nos queda como esa incógnita. Entonces en este versículo vemos que la frase dice y otro discípulo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y ahí mismo en Juan, un poquito más adelante, en el versículo 25 al 27, Juan 25 al 27, dice el Señor en su palabra, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Es interesante que el versículo 26 dice, por la mitad, dice, al final, dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Perdón, quiero leerlo completo, el 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Recuerdan? Creo que todos recordamos, creo que no hay ninguna persona nueva hoy, que Pedro le corta la oreja a un soldado. Le corta la oreja por querer defender a Jesús. Y pues Jesús no, básicamente lo permite, pero luego él restaura su oreja. Y ya es eso otro tema diferente. Pero lo que quiero traer a acotación es que a Pedro lo habían visto con Jesús. Alguien lo vio, o muchas personas, pero en este caso, este pariente de este soldado, a quien él había quitado la oreja, lo había visto con Jesús. ¿Cuántas veces nos ven con Jesús? ¿Cuántas veces, otra vez como al principio, alguien puede decir, este estaba con Jesús, o está, en este caso? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y es interesante que este siervo del sumo sacerdote se recordara eso. Porque me imagino que estaba Jesús,
estaban los discípulos, estaban todos los, o sea, hubo como muchas personas, no tantísimas, pero había un grupo grande. Y justamente este hombre se acordó de que, este Pedro, bueno, no sé si él sabía que se llamaba Pedro, pero él sabía que él estaba con Jesús. Entonces, Juan nos dice esto: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces, es importante que puedan vernos realmente con Jesús, que nos puedan identificar con Jesús. Porque si no nos identifican con Jesús, hay problemas. Hay problemas porque no me estoy pareciendo a Jesús. Nadie podrá decir de mí: esta persona estuvo o está con Jesús. Entonces, pensemos en eso también. Si realmente en mi vida, si realmente las personas me pueden señalar diciendo: ese es un cristiano, ese es un evangélico, ese es un seguidor de Jesús. Y otra vez, no es para fama ni nada, no hablo nada de eso. Hablo de que realmente, no porque hay una expresión que es como, no es que como, es una expresión en Venezuela, pero no sé cómo decirlo en colombiano, pero yo no como con la gente, con lo que diga la gente de mí, no estoy hablando de eso. Pero definitivamente, cuando hay un seguidor de Jesús, yo personalmente puedo decir: esa persona definitivamente está con Jesús, está con Él. Y vamos a ver algo más adelante que habla un poco de eso. Si evaluamos a Mateo, Lucas y Juan, vemos que hay algunas frases, como ya dije al principio, que se parecen o que son casi iguales. Frases o palabras que son muy, muy similares. Muy, muy similares. Y una de esas expresiones o frases es: tú también. Muchas veces vemos esa frase en Mateo, en Lucas y en Juan. Dice: tú también estabas con Jesús, tú también. O también hay una pregunta: tú también estabas con Él. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, para recordar un poquito, en Juan 18:15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y tú también, yo estaba pensando: pero ¿qué quiere decir ese tú también, tú también? No entendí hasta que miré vi otros libros de la Biblia, me refiero, miré en Juan. Entonces yo entendí: ok, ese tú también, pero cuando yo digo ella y él también, es porque hay dos personas, o son dos cosas. Y entendí que ese tú también era ese otro discípulo. Y qué bueno que puedan decir otra vez: tú eres hija de Dios y tú también eres un hijo, un seguidor de Jesús. Que lo puedan afirmar de otros, pero que también lo puedan afirmar de mí. No solamente de otros, porque sí, no tendría mucho sentido, sinceramente, que no puedan decir, que no importa que lo digan de segunda, tú también, pero que pueda decir tú también, alguien puede afirmar, así como esa mujer en Mateo, que dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Así como esa criada y esos alguaciles afirmaron: tú también estabas.
con Él. Y que sean otras personas que nos digan eso, no nosotros, porque ahí podríamos caer en problemas. Sino que mi boca puede estar callada, nuestras bocas pueden estar calladas, y fácilmente otros puedan decir, pero este también. Y hay otra palabra que es verdaderamente. Esas palabras no salen allí. Dice verdaderamente. Y dice uno de los versículos, no van a aparecer acá, pero voy a combinar dos donde dice verdaderamente. Dice, verdaderamente tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Y también dice en otro pasaje, que ya lo leímos, verdaderamente tú eres de ellos. Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Dice que Pedro fue descubierto también, una de las formas que fue descubierto que era discípulo, era porque hablaba como ellos. En este caso está hablando de un término de idiomas o de acentos. O sea, como que me ven hablando a mí y, bueno, que ya no está con nosotros, y Alejandro, y dicen, no, esos son de la misma ciudad, tienen que ser, porque ese acento no, o sea, son o son. Y le pasó lo mismo a Pedro, que cuando él hablaba, básicamente él mismo se autorrevelaba. Decir, sí, yo también estaba con Jesús. Solamente con pronunciar algunas palabras. Porque básicamente él lo que dijo, bueno, dijo varias cosas, pero como que dijo, no lo soy. Ese tipo de respuestas que él dio. Y fue fácilmente para las personas poder darse cuenta que también era Galileo. Pero es interesante cuando dice, vamos a Mateo otra vez, perdón, dice en Mateo 26, Mateo 26, versículo 73. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Pero donde quiero enfocar es en la segunda parte que dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entendemos que en el contexto que lo está diciendo, habla de Galileo, ¿ok? Pero también nuestra manera de hablar nos puede descubrir si somos o no somos seguidores de Jesús. Es claro que podemos hablar con hipocresía, sí, es verdad. Pero cuando hablamos en verdad, también otros pueden decir, es que hasta cómo habla. Porque de su boca sale Jesús. Lo que dice, lo que expresa, sale Jesús. Y creo que es importante que no solamente nos quedemos con que relacionaron a Pedro por su lengua, sino también por su forma de hablar, por cómo hablaba, cómo se expresaba. Entonces, ahí también nos pueden descubrir de que somos un seguidor de Jesús cuando hablamos. Dice, tengo algo que me pasó esta semana, no, hace 2 semanas. Hay un vecino cerca en el barrio que como una vez jugué baloncesto con él, porque nos encontramos justamente, yo estaba jugando baloncesto, y él pasó, y él se autoinvitó, y le dije, sí, claro, vamos a jugar. Y jugamos un rato ahí,
Y desde ahí en adelante comencé a tener una relación con él, como, no una relación, pero sí por lo menos nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Vecino, y así. Hace 2 semanas, para el grupo de conexión, él está sentado en una banca del parque donde vivo, que hay un parque en el frente, y él está sentado ahí. Y yo le digo, Señor, yo quiero invitar a este vecino al grupo de conexión que tenemos hoy en la casa. Pero necesito que me respaldes. Necesito que él acepte. Quiero que él acepte. Es mi deseo. Yo me acerqué, le estreché la mano. Yo no sé por qué lo hice, pero fue diferente. No sé, le estreché la mano, lo saludé y le dije, vecino, hoy en mi casa hay un grupo de nuestra iglesia que nos estamos reuniendo para hablar más del Señor y estamos invitando a personas y todo el cuento. Y él me dice, sí, claro que sí, yo quiero ir. Y comenzamos a hablar de su vida, de muchos temas. Y cuando él estaba hablando, yo decía, este hombre está raro. Porque para mí se parecía como, sí, como que algo, no sé, está raro. Su forma de hablar. Y cuando él me sigue hablando y contando, es un hijo de Dios. Pero él me contó que por muchas razones, como nos puede pasar, se desvió del camino. Y Dios lo tuvo que tratar duramente para que él volviera a regresar. Y ahora él dijo algo como, con Dios hasta la muerte, algo así dijo. Porque entendió, comió la comida de los cerdos, así como el hijo pródigo. Y dijo, no, yo no voy para atrás otra vez. Y ese día él aceptó la invitación, llegó. Y digo esto simplemente para dar un ejemplo de que hasta nuestra forma de hablar puede delatar a esa persona. Porque su vocabulario era como cristiano, pero no lo sabía. Cuando él me da su número de teléfono, que yo lo agrego para recordarle de la cita y todo lo demás, dice en su contacto, Ebenezer. Y pues aún más yo digo, sí, ya entendí. Y ahí donde yo le confirmo y le pregunto, ¿tú eres cristiano? Me dice, sí. Y me contó todo lo que más o menos le dije anteriormente. Entonces, son esos pequeños detalles que son mínimos, a veces lo podemos pasar por alto, como que eso no es nada, eso es una coincidencia, eso es... No. Pero lo que yo sí sé es que ese día yo le dije, Señor, respáldame. Yo quiero que él acepte la invitación. Y lo aceptó y fue. Entonces, que nuestra manera de hablar, que las personas del mundo y también nuestros hermanos puedan decir de nosotros, sin que nosotros abramos nuestra boca, verdaderamente tú eres de ellos. Tú eres un discípulo de Jesús. Hay otra palabra que es, o una expresión, perdón, son expresiones, yo digo palabras, son expresiones o frases, y enseguida cantó el gallo. Se repite en los 3 evangelios. Y enseguida cantó el gallo. Y fue como un recordatorio para Pedro de lo que Jesús anteriormente le había dicho. Es como que se acordó, pero cuando ya cantó el gallo, ya el gallo cantó. Ya no había más que hacer, desafortunadamente. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Me imagino que se sintió, más adelante vemos eso, se sintió muy mal. Porque había desobedecido, había olvidado, no había querido escuchar lo que Jesús le había dicho. Y pues el tiempo se acabó. Y se cumplió lo que Jesús dijo. Dijo que lo iba a negar 3 veces. Y era algo que iba a pasar sí o sí porque ya Jesús se lo había dicho. Y era un plan divino que ya estaba así desde antes estructurado. Ya estaba así hecho.
Y otra expresión que dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Mi hijo, cuando está desobediente, que ahorita esta temporada está dura con él, yo le pelo los ojos o lo miro y él dice, y él sabe que si sigue haciendo lo que está haciendo, que ya le he dicho que está mal, va a tener consecuencias. Y yo solo lo miro y no más. Y muchas veces desobedece, o el 85% de las veces desobedece, o el 90% mejor. Pero el otro 10% a veces obedece. A veces él obedece. Y él, cuando yo lo miro, él se acuerda de que, ay. Pero ¿cómo somos nosotros? Dios te dice algo, te lo recuerda, dice, ya sabes, y aún así desobedecemos. Y es algo que nos pasa con frecuencia. Nos pasa con frecuencia. Entonces, no esperemos que Jesús nos voltee a mirar, así como Pedro, pero ya cuando volteó ya no había nada que hacer. Ya le había negado a Jesús. Y hay otra expresión que dice 3 veces. Creo que muchos de nosotros hemos leído en la palabra del Señor que muchas veces Dios dice cosas 3 veces. Por ejemplo, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, 3 veces. A Samuel también le dijo, cuando Dios lo estaba llamando en sueños, también lo llamó 3 veces. Y bueno, ya es otra historia. Y si vemos por toda la Biblia, Él lo hace 3 veces. 3 veces. No digo que siempre son 3 veces, pero lo que quiero decir es que es algo que esas 3 veces no son simplemente 3 veces, porque y yo puedo preguntar a Dios, pero ¿por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 1? ¿No? Él ha decidido que son 3 veces. Es como que nos da un chance, nos da otro y nos da otro. Yo como padre a veces no doy ni uno, sinceramente. La primera, de una vez lo corrijo. Pero Dios es tan bueno, porque no es como yo, que nos da ese chance, esa oportunidad, esas 3 veces. Te lo dice una vez, no pasa nada, te lo dice otra vez, no pasa nada, te lo vuelve a decir y no pasa nada. ¿Y qué viene? Canta el gallo. Y después que el gallo cante, no hay más que hacer. Sí, vamos a ver qué fue lo que hizo Pedro. Pero no deberíamos llegar hasta esa instancia de que ya se dio 1, 2 y nada, 3 y nada. Y quiero leer algo rápidamente. Y dice, voy a repetir un poco lo que dije anteriormente. Dice, en la Biblia encontramos muchos pasajes donde Dios nos dice las cosas 3 veces. Y Él lo hace para hacernos entender que no es un juego lo que está diciendo, que es algo serio, importante. Y deberíamos prestar atención. No es como muchas veces nosotros somos con nuestros hijos, como ya dije anteriormente. A la primera que nuestros hijos hacen algo malo, de una vez, lo corregimos. O mejor dicho, a veces ni siquiera lo corregimos, sino que le pegamos por rabia, por molestia. Pues eso no es corrección. Pero actuamos de esa manera, es lo que quiero decir. Él nos da un lapso de tiempo, Él nos da la oportunidad antes de que lleguen las consecuencias y podamos obedecer para no llegar al punto que Él no quiere que lleguemos. Hace lo que hizo con Pedro, lo miró y le hizo recordar y caer en cuenta de su error. Podemos terminar como Pedro, llorando amargamente, o podemos parar en este momento y no llegar al punto de la consecuencia. Y vamos a hablar de la última frase
que es lloró amargamente. Ese lloró amargamente es porque se dio cuenta que se había equivocado, pero se arrepintió. Porque si no, no hubiese llorado amargamente. Es como entendió, sí, me equivoqué. Y lloró amargamente diciendo, Señor, perdóname, me equivoqué. Y esa es la parte buena de todo el relato. O sí, la parte bonita, digamos. Entonces, puede que lloremos amargamente, y está bien, porque hay, como decir, una segunda oportunidad. Pero Dios no quiere, que lleguemos hasta ese punto, donde tengamos que llorar amargamente, donde tengamos que arrepentirnos, cuando ya anteriormente, 3 veces, o de muchas formas, nos hizo entender las cosas. Dice, Pedro se dio cuenta de tan gran pecado, se dio cuenta del pecado tan grande que había cometido, pero al mismo tiempo se arrepintió. Y un poco para reforzar un poquito lo que hoy estuvimos hablando esta mañana, quiero que vayamos a Mateo 16, 24 al 28. Mateo 16, 24 al 28. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y Romanos 1:16 dice, Romanos 1:16 dice, un versículo que creo que la mayoría no lo sabemos, pero nos pasa como al principio, nos da vergüenza, tenemos pena, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mateo 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y el último es Mateo 26 al 35, dice que eso fue antes de que Pedro negara a Jesús. Estaba reunido con los discípulos. Y como ya sabemos, Pedro es todo, digamos, volado, con su temperamento así fuerte, y como es así, muchas veces sin pensar, le dice Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos que Pedro dice esto. Y vemos que también los discípulos dicen, sí, yo también, o nosotros también vamos a seguir a Jesús. No te vamos a negar en ningún momento. Tranquilo, Jesús, que eso no va a pasar. ¿Y qué pasó? Lo negaron. O Pedro en este caso, para ser específico. Los otros se fueron. Ni siquiera de lejos siguieron a Jesús. Agarraron cada uno por su lado. Y yo le pido al Señor que realmente podamos ser como Pedro. ¿Y cómo así?
que no neguemos a Jesús. Aunque Pedro negó a Jesús, no significa que nosotros también tenemos que hacerlo. Más bien, esforcémonos por cumplir lo que dice Mateo 26:35, que acabamos de leer. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y es lo que el Señor quiere, iglesia. Hay muchas formas de negar a Jesús. Y no es negar diciendo, yo no conozco a ese hombre, no. Es una forma, hay muchas otras. Que cada uno de nosotros sabe si estamos negando a Jesús de una o de otra forma. Cada uno de nosotros sabemos. Es algo individual. Es una relación entre Dios y yo. Y el Espíritu Santo nos hace saber cuando estamos negándolos de una o de otra forma. Y simplemente espero en el Señor que seamos como Pedro, pero no hasta que negó a Jesús, sino al contrario. Miremos eso bueno que Pedro tiene o tenía en ese entonces y también lo podamos poner en práctica. Quiero que cantemos una última canción y ya luego quedaríamos despedidos.